Estoy convencido y cada vez insisto en ello, en que la poesía trasciende el papel y la obra poética se convierte más en la acción que en lo que queda escrito. Nací en Bogotá en el año 1984, de profesión soy abogado y me considero un aprendiz de poeta. Yo inicié gracias pues a algunas influencias de algunas lecturas que estaban en la biblioteca de mi abuelo. Luego conocí a maestros interesados en una expresión estética del lenguaje, y por último tuve la oportunidad de conocer a Fernando Celi y a Guillermo Quijano, ellos codirectores del grupo poético Esperanza de Arena, con quienes logré compartir un poco esa necesidad de trascender de la obra y entender que más allá de la soledad, que es un poco arquetípica en el escritor o en el artista, hay una necesidad de comunión que la misma poesía nos exige. Tal vez mi poesía se esfuerza ella misma, casi que por cierta voluntad propia que se escapa de mis manos, a manifestarse como un intento por fundar una epistemología que trasciende a un pensamiento poético, y encontré un autor que para mí es clave, un autor que es muy importante y que definitivamente funda casi que una filosofía del conocimiento poético, una epistemología de la expresión poética y un pensamiento con un sistema lírico, que es José Lezama Lima. Mi escritura está basada un poco en eso, y tras esa posibilidad infinita de un Lezama Lima y de otras influencias como Octavio Paz, en cuanto a la poesía es el encuentro con los demás, creo que he intentado depurar la pluma, buscando esas respuestas a fundar un pensamiento lírico, un pensamiento que necesariamente está relacionado con la necesidad de emanciparnos, de transformarnos a través de la palabra. Para hablar de los libros, pues yo creo pertinente hacer una aclaración, porque creo que es una pregunta que alguien como creador y en el campo de la cultura y de la expresión poética siempre se ha hecho, y es ¿qué caminos en cuanto a la libertad de divulgar nuestra obra tenemos para darnos a conocer? Mi experiencia me ha permitido encontrar que hay dos caminos. Uno elige darse a conocer en la alta cultura, en la mal llamada alta cultura, o si definitivamente he elegido proyectar su obra con la gente del barrio, con la gente de la comunidad, con la gente de la cultura popular. Yo estoy más del segundo lado, y tal vez por eso mis publicaciones están relacionadas un poco a darme a conocer en esos espacios y no tanto en otros que aparentan ser más grandilocuentes. El primer libro en solitario se llama Cuentas del Alma, una pues clara referencia al disco, al álbum y también a la canción de Rubén Blades. El tema central de este poemario es la ausencia, un poco vinculada con la ausencia que provoca la muerte, y entender también que el trasegar en la vida es una continua aceptación de muertes que van y vienen constantemente como sombras. El segundo libro de poemas que he logrado publicar 7 años después del primero es Silencio Transversal, poemas para desorejados. Este poemario está más comprometido un poco con esa necesidad que yo he ido encontrando de trascender la palabra escrita, de dejar intacto el papel, de dejarlo en blanco cuando es necesario coincidir entre la palabra y la acción. Rindo un homenaje muy especial en Silencio Transversal a una transfiguración que tengo de la música a través de la mujer amada, a través de la revolución, a través de la emancipación. Hago referencia expresa, por ejemplo, a pensar hasta qué punto en un discurso, en una arenga, en un trabajo académico podemos citar un solo de congas de Rey Barreto, un solo de trompeta de Jerry González, para que todos entendamos que detrás de ello hay un discurso de emancipación.
La revista Fata Morgana aparece como la materialización de todas esas cuestiones que nos planteábamos colectivamente en distintos espacios, principalmente en la Corporación Artística y Literaria Escafandra. Apareció como un acto de testarudez, como creo que aparecen todos los proyectos emergentes de cultura y de literatura en nuestro país. Este es el momento en el que logramos poder impulsar 2 ediciones de la revista, una donde hablamos de cuál es el compromiso de la poesía en los tiempos actuales a nivel latinoamericano, tal vez aportando concretamente y con toda la humildad del caso a un proyecto de mestizaje cultural en Latinoamérica, y lastimosamente hasta ahí nos llegó materialmente la posibilidad de publicar un siguientes números de Fata Morgana. Sin embargo, el proyecto sigue vigente vía internet y también con los vínculos que tiene en otros países. Esta colección es autofinanciada, es autogestionada. La parte gráfica fue el apoyo de una persona que ha sido muy generosa con su trabajo en ese sentido, que es Jean Paul Zapata. Y en torno a ella hemos querido reivindicar un poco el sentido popular de la poesía y la necesidad de que la poesía sea un patrimonio colectivo, sin más allá de las pretensiones solitarias de algunos autores. En ese orden de ideas, la colección poética Isla Negra coadyuva activamente en la organización del primer Festival Internacional y Popular del Libro, que se convierte en una red de colectivos y editoriales alternativas y también de grupos de creación literaria alternativos y emergentes. En este Festival del Libro se generaron procesos como, por ejemplo, trueque de libros, lograr que autores de otros países de Latinoamérica como Venezuela, Argentina, Guatemala, Chile, ofrecieran a precios muy bajos sus libros, su producción literaria, y sobre todo compartiera su experiencia en torno a lo que es asesorar, apoyar y vincularse a los procesos de medios de comunicación y de creación artística y cultural de los barrios, de las comunidades, del campo. Nosotros buscamos esos espacios colectivos para generar procesos de reivindicación de la cultura popular, entendida esta como la canalización de las posibilidades emancipatorias que tienen los hombres y las mujeres, nuestros contemporáneos, y que de alguna forma los hacen sujetos poéticos, más allá de que escriban o no poemas, ¿sí? Que piensen en un sistema poético o lírico. Su vida, su cotidianidad y su lucha son poéticas, y es en ese sentido que se funda la colección poética Isla Negra y que se sustenta la filosofía del Festival Internacional y Popular del Libro. Las personas que quieran ya adquirir las obras de la colección poética Isla Negra, donde está incluida la revista Fata Morgana y el libro Silencio Transversal, que es el único de mi autoría que se consigue, pueden hacerlo a el email fbarba con v ambas @yahoo.com o corporacionescafandra@gmail.com.